seguimos estando con las mismas, pero tanto la ribera del Río de la Plata como la ribera del Riachuelo son las que van a ser factibles de recibir las torres. Ahí sí se va a poder desarrollar torres, si no, en toda la capital federal no se podría desarrollar torres, ¿de acuerdo? Esa es la modificación. En cuanto al octavo, que serían los planes de integración social, acá habla, las reurbanizaciones específicas hablan sobre la urbanización de lo que hoy son los equipamientos que son de baja densidad o alta densidad, pero que llamamos normalmente villas miserias, ¿sí? Esto habla sobre la reurbanización y está dentro del código como proyecto y como distintos elementos que se van a implementar para poder reurbanizar esas zonas que están degradadas. Luego tenemos las protecciones patrimoniales, que son las mismas que actuales, es decir, que vamos a seguir teniendo las APH, áreas de protección histórica. Ustedes saben que una de la mayor cantidad de modificaciones que tuvo el código hasta ahora fue el tema de áreas de protección histórica, es decir, cada vez sumaron más cantidad de áreas de protección histórica. Sigue estando el catálogo, es decir, que seguimos teniendo las protecciones integral, estructural y cautelar, eso sigue estando presente. Lo que sí hay, un nuevo fondo, que es el Fondo de Estímulo de Renovación de Edificios Catalogados. Se crea un fondo para que pueda luego subsidiarse el mantenimiento de esos edificios catalogados. Esa creación del fondo tiene que ver con algo que se va a llamar la plusvalía urbana. No sé si escucharon ese término. Y es que el desarrollador deberá abonar una alícuota al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por una mayor constructividad según el código actual. La mayoría de los casos da una constructibilidad mayor, es decir, que tiene más capacidad constructiva la mayoría de los lotes. La diferencia entre lo que se puede construir actualmente y lo que se pueda construir con este nuevo código va a sufrir un impuesto que deberá abonar el desarrollador. Con ese impuesto se crea el Fondo de Estímulo de los Edificios Catalogados, además de un fondo para poder utilizarlo en lo que son las reurbanizaciones. Si es al revés, lo lamento, no tendrás que pagarlo nada más, no te van a resarcir. Eso está hecho para otra cosa, no para que vos te quedes tranquilo. Bueno, y después el tema de la capacidad constructiva transferible. Esto es algo que ya existe con el código actualmente. Lo que pasa que tiene poca, yo en cursos acá lo he dado esto de capacidad constructiva transferible. Esto sucede fundamentalmente, sucede específicamente con los edificios que están catalogados. Ustedes vieron que cuando tenemos un edificio catalogado, en general decimos, uy, no se puede hacer nada con esto, porque no se puede tocar. Y en realidad sí se puede hacer, se puede construir, hay que tener ciertas normativas, que como mínimo tenemos que retirarnos 3 metros de la fachada, tenemos que dejar la fachada como está, etcétera, etcétera, pero seguramente no vamos a poder desarrollar lo que hubiésemos podido desarrollar si eso estaba vacío, si podíamos tirar abajo ese terreno, esa casa o esa propiedad. Entonces, esa capacidad constructiva que no pudimos desarrollar porque la propiedad estaba catalogada, vamos a poder transferirla. Es decir, soy el dueño de esa capacidad constructiva que no pude construir. Lo que puedo hacer es inscribirla en este registro de la capacidad constructiva transferible y puede venir alguien a comprar esa capacidad constructiva transferible, ¿sí? Solamente si lo usamos en la zona sur, nada más.
porque actualmente podemos llevarlo a otras zonas, nunca a la central, nunca lo vamos a poder llevar ni a Caballito, ni a Palermo, ni nada de eso, obviamente, pero a otras zonas sí. Pero en este código solamente va a poder trasladarse a la zona sur, fundamentalmente a la zona del Riachuelo y demás, ese que habíamos visto como área ribereña. Bueno, después tenemos ciertos planes de sector, ¿sí? Y parcelas mayores a 2.500 metros cuadrados y algo que se llama plan de detalle, más de 5.000 metros cuadrados. Estas son complicadas, porque en cualquiera de estas tres vamos a poder presentar proyecto y ver qué nos aprueban. O sea que nos es muy difícil poder tasar algo como esto, porque depende del proyecto que se presente y depende de cosas que nosotros no manejamos. Entonces, es medio complejo poder hacer algún tipo de tasación con parcelas de estas características. Obviamente se va a permitir más cantidad de metros cuadrados que lo que plantea cualquier zonificación, pero no sabemos exactamente qué es lo que tendremos que desarrollar para que quede aprobado. Bueno, después vamos a comenzar con los usos de los suelos. ¿Hasta acá vamos bien? Tenía por allá algo con micrófono para después, cuando tengan alguna pregunta, cuando termino la exposición, piden micrófono y compartimos las consultas, ¿sí? Porque si no después se complica. Bueno, el uso del suelo urbano es, como les decía, ciudad diversa, es esto de los usos mixtos que planteamos, ¿sí? Y fundamentalmente son 4. Baja mixtura, media mixtura, mixtura B y mixtura 4, ¿sí? O sea que son 1, 2, 3, 4. La máxima es la mixtura 4, que es la que tiene comercio de afluencia metropolitana. Sería la C1, ¿sí? O la C2 actualmente, ¿está bien? Y la primera, residencial y comercio minorista, sería la más baja actual, que sería R2B o R1, ¿está bien? Estamos en eso. Bien, este es el plano de edificabilidad y usos. Yo no sé si utilizan ssplan.buenosaires.gov.ar. Esa es una página que les recomiendo fundamentalmente porque, sí, ¿no? La usan. ssplan.buenosaires.gov.ar. Es una página que tiene un montón de información para el señor inmobiliario. ¿Por qué? Porque actualmente, y no es algo, tenemos que tener en claro que todas las propuestas y todo lo que empieza a aparecer en la ciudad de Buenos Aires no es invento nuestro, sino que son cosas que están sucediendo a nivel internacional y obviamente nosotros estamos dentro de esa posibilidad de incorporarnos a lo que sucede en el mundo entero. En el mundo entero, las ciudades hoy son producto inmobiliario. ¿Está bien? O sea, Movimiento Moderno pensaba la ciudad como el lugar para el ciudadano. Olvidémonos de todo eso. Hoy la ciudad está vista como producto inmobiliario. Con lo cual, esta página tiene un montón de datos que ustedes pueden encontrar como vacancia de terrenos, cuáles son los terrenos que están disponibles, valores más o menos intermedios en el mercado. Realmente tiene estudios muy interesantes, así que se las recomiendo porque tiene muchísima información. ssplan.buenosaires.gov.ar.